Señoras y señores, benvingut. Señoras y señores, buenas tardes. Por fin, hoy llega el cura. Ha tardado, pero ya está aquí. El papel fue escrito, como muchos sabéis, para nuestro inolvidable amigo y maestro, Andreu Camp. Pero nos dejó a mitad del camino. Nos repusimos de su pérdida y dijimos, esta obra hay que hacerla y ofrecérsela a él. Aquí estamos hoy. Y todos sabemos que desde donde él esté nos va a echar un cable. Y de lo bueno, ya veréis cómo sí. Hemos puesto todo nuestro interés y deseo de hacerlo lo mejor posible. Tener en cuenta que nadie, ninguno de los que aquí trabajamos, somos profesionales. Que estamos como un flan. Que nos tenéis que perdonar todos los errores que cometamos. Y solo digo una cosa, por favor, que nos ayudéis, ¿vale? Muy bien, muy bien, muy bien. Es lo que queremos, oír vuestros aplausos. Entonces, adelante, que se abra el telón. Un café bien cargado. Vale, solo para ti. Ok. Solo para mí. Hola, chaval. Hola, Manel. ¿Cómo estamos por aquí? Pues mira, bien, aquí empezando con la tarea. ¿Quién ha venido? Uy, de momento 250 hitos. Bueno, pues ya sabes que tienes que traer unas cartas y darlos algo. Sí llamas. Vale. ¿Qué? ¿Cómo estamos? Aquí estamos esperando el negocio. Buenas tardes. Bueno, pues Hola. bien. ¿Cómo estás? Buenas Mira, aquí tardes. estamos, ya venimos a hablar un ratito. Una amiga. ¿Se me oye? Vale. ¿Prepararás un cafetito? Sí, ahora mismo. Vale, hasta ahora. Vale. Hola, parejita. ¿Cómo va? Muy bien. Vale, me alegro. Mira cómo estás. Hola. Hola, Hola, buenas papá. tardes. ¿Qué? ¿Cómo estáis? Muy bien. Qué bien acompañada viene siempre, ¿eh? Un ratito, por favor. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Carmen. Qué guapa, ven avui. Calla, calla. Ya nos vemos luego, ¿vale? Vale, vale. Oh, no, ya. Hola, papá. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y cómo es que has venido con tu marido? Acompañarlo, porque yo no me voy. Vaya, que te pocas que dices por ahí. Sí. Vale, vale. Pero que no tenéis que enfadar. Hola, siempre estáis igual, enfadados. Hombre, pues no. Una partidita. Muy bien. ¿Eh? Es lo que hay. Bueno, niño, pon aquí 4 copitas de coña antes de que venga el señor cura, hombre. Para el tren, claro. ¡Para ponernos calentitos! Marchando, 4 de Viagra. ¿Quieres tú otra? Mi marido no toma esas cosas, y menos hasta ahora, a la hora del cafelito. Sí, es que hace frío. Mi marido no tiene frío, ni de día ni de noche, porque él duerme acompañado, no como vosotros. Vaya, eso creo yo. Mira, no empieces a tirarnos de la lengua, ¿eh? Aquí todos somos mayorcitos para saber encontrar la calefacción. Sí, sí. No te fastidie la alterada esta. Vale, pues. ¿Os calláis, cambiáis de tema o llamo al cura? Siempre igual. ¿Aquí a qué venís? ¿A tiraros los trastos? ¿A refregaros con los morros los trapos sucios? Pues
Pues a ver si tomáis algo, consumís alguna cosita y me hacéis algo de gasto, coño. Que os pasáis toda la tarde, que tiritos va y tiritos viene. Que esto parece el Congreso de los Diputados. Mira, Nano, que es toda la raó. Mira que os lo vengo diciendo, que como no nos portemos bien, es que nos cierran el chiringuito. Claro, y tú dejas de ver a tu niño. Que puede ser tu hijo. Y hasta tu nieto. ¿Pero qué pensáis? Si estáis como cencerros, si yo lo quiero como eso, como un hijo pequeño o un nieto grande, cosa que no he tenido y ya a estas alturas ni tendré. Y por eso le haces los regalitos que le haces a escondidas, ¿no? ¿Qué perra habéis cogido con los regalitos? Mirad, yo los regalitos se los hago a escondidas, porque así vosotras no se los tenéis que hacer. Además, ya sabéis que yo puedo más que vosotras. No tengo tantos gastos. Escuchadme bien. ¿A qué venís? Ay, perdón, escuchadme bien. Escuchadme bien, si os vieseis lo feas y la cara de vieja y arrugadas que se os pone cuando estáis discutiendo, vamos a ver, aquí, ¿a qué vienen ustedes? A pasarlo bien, a jugar, a bailar y a proyectar viajecitos y fiestas. Pues eso, al asunto, que aquí estamos para lo que estamos, para pasarlo bien. Bueno, ustedes, porque yo, como el señor cura no me deje servir de todo, ya mismo chapo esto y me voy. ¿De qué vas a hacer chapa? Estás loca. No sabes lo que dices. Jaja, Ave María Purísima, como diría el señor cura. jaja, Mira, chapar, Nano, y si tú perdona, te vas- que me voy. Si tú te vas, es que yo me voy contigo, ¿eh? Vale, pues nos iremos las dos. Vale, de acuerdo. Jaja, chapar quiere decir cerrar, que me largo con la música a otra parte. Que si no puedo sacarme aquí un sueldo y ganarme bien la vida, que cojo, cierro y me marcho. ¿Y es que tan mal te va? Tan mal no, peor. Pues la verdad que todos y todas creemos que el señor cura te está ayudando mucho. El señor curita me está ayudando a que plegue cuanto antes. Os diré un secreto. El curita quiere parte del pastel. O sea, me está pidiendo una comisión del negocio. Escolta, Nano, ¿y eso te extraña? Pues sí, Pues curita tenía que ser, como todos. bueno, pero al que conozco es a ese, no es otro. Déjame, Puri, que voy a leerle la cartilla a estos carneros degollados, como diría el señor cura. Carneros no, hombre. Corderos. Corderos descarriados. Pero ahora las que la están liando son ellas, ¿eh? Pues tampoco estoy muy de acuerdo. Ellos como chivos y ellas como cabras locas. Anda, anda. Ves a calmar al venenero. Yo me marcho, que tengo mucho trabajo en casa. Pero no tardes, ¿eh? Que me tienes que ayudar a hacer la cena. Enseguida vengo, cariño. Adiós, guapas, yo me Adiós, marcho, ¿eh? hasta luego. Mañana nos veremos. Seguro bien. Adiós. Vale, vale, cariño. Vale. Ahora vengo enseguida. Me quedo a hacer una partidita con estos y enseguida subo. Vale. Vale, un momentito. Adiós. Adiós, adiós. Me las daré todas. Muy bien. Mirad quién llega. El pequeño ruiseñor. Oye, pero ¿a qué pasa? Estamos igual. Oye, dale ya. El que se ríe del mundo, por dentro está hecho polvo, pero a nadie lo demuestra. ¿Encontrás una tila? Tiene que ser. Que cada uno sepa cargar con su cruz. Yo no cargo una cruz. Yo cargo con el pino más grande que hay en el término de Vigas. Porque quiere, no te fastidia. Va, sentaros, hombre. Y tú, casado feliz, vete aquí un Ya ratito voy. con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Que os hace falta una mano para la partidita? Pues sí, dos, o tres. Siéntate aquí un ratito con nosotros y olvídate de tu puri por unas horas. ¡Coño! Ya ves lo que te pierdes por estar casado. Si te separases, estarías como nosotros. Venga ya. Si esto es fácil. Estás 2 días por ahí sin asomarte a casa. Sí. O te quedas con la paga para tus gastos. Tú no tienes que hacer nada más. Si de lo demás ya se encarga ella. Tú ya verás qué fácil es, hombre. Que no me separo. Que no me separo porque estoy muy bien como estoy. Y no quiero verme como vosotros. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Si nosotros vivimos
de PMM. Mira, miradlo lo bien que estamos. Sí, sí, miraros cómo estáis. Desnutridos, desorientes. Vamos, miraros a un espejo y ver cómo estáis. La facha que hacéis. Vamos allá. Ya que estamos sucios. Oye, ¿no será mejor que cambiamos el rollo, tío? Pues sí, mira, Pero esto para la calma. Es para los zapatos, tío. y para el pantalón también, que también coge polvo. Decir que no estamos bien. Tú míranos. Ya os Míranos. veo, ya os veo, ya. Hacemos lo que nos sale de aquí. Comemos lo que nos cabe aquí. Vamos donde nos apetece. Y salimos y entramos de casa cuando nos da la real gana. La casa, aquello le llamáis casa, que hay que entrar con mascarilla por el olor que hace y con las botas de montaña para no escoñarte. Porque de lo sucio que está el suelo, que puedes patinar en él, todo el día la puri. ¡Ey! ¡Ey! Tampoco te pases, tío. Y mi hijita, Que tenemos una casa más grande que la tuya, tenemos 4 dormitorios, uno para cada uno, una buena cocina y un gran salón comedor. Una cocina donde se cocina, lo digo, dilo, dilo. pan, tumaca, ambutit y para de contar. Pero eso sí, unos cubatitas. Ay, No, no, salón solo salón, porque comer nunca comemos en el comedor. si no tenéis que comer, coño. Bueno, quiero decir que ni cocináis, ni hacéis vida normal en la casa. Oye, tío, no te pases. Que me parece que te estás pasando un montón. Ni una mijita. Nosotros vivimos de fábulas. Hacemos lo que nos apetece. Cuando nos apetece y dónde nos apetece. Lo que os apetece cuando está uno solo en casa y los demás están fuera. Venga ya, no me jodáis, que no me vais a convencer para que me separe. Manada de... Tú sales y entras en tu casa cuando a ti te apetece y te da la gana, a que no. ¿Y tú te acuestas y te levantas cuando te sale de la perita? ¿A que no? ¿Y tú eres el dueño de tu monedero? ¿A que no? Que la dueña es tu puri. La dueña del monedero es mi puri. Pero y yo no me arrepiento para nada, porque ella lo administra mejor que yo, como la mayoría de matrimonios que conocemos. Yo también conozco un matrimonio que eso de los billeteros y monederos parece que siempre hace cursillos. Y no para de ver que yo ya estoy jubilado y además mileurista. Por eso que, como siempre, estamos en la calle llevándonos como el perro y el gato. ¿Tú comes cada día lo que te apetece a ti? ¿A que no? Comes lo que le apetece a ella, lo que se le antoja a tu puri. Tú te bañas y te duchas cuando tú quieres, a que no. Lo haces cuando ella te lo manda. ¿Y tú te cambias los gallungos cuando a ti te da la gana? ¿A que no? Que te los cambias cuando le da la gana a las criaturas. Me los cambio cuando tengo que cambiarlos, coño. ¿No te fastidia? Como vosotros que os los compráis, os los ponéis y hasta que no se caen a trozos, miraros los nidos de golondrinos que tenéis entre medio de las patas. Entonces os compráis otros. Los viejos los tiráis a la basura y estos hasta a empezar lo mismo. Pandilla de guarrones. ¿Y tú cómo coña sabes eso? A palabras necias, oídos sordos, el don feliz este. ¿Y tú comes cada día lo que te apetece a ti? ¿A que no? Comes lo que le apetece a ella, lo que se le antoja a tu puri. Siempre igual. ¿Cómo lo haces? Y tú te los cambias cuando ella se da cuenta de que va a poner una lavadora y aún cabe un trapillo más. A ver, ¿tú te puedes mover cuando está pasando la aspiradora o la fregona? ¿Eh? ¿A que siempre te dice,
Aquí quietecito sin moverte. No te muevas hasta que no estés en consuelo, ¿eh? Ni se te ocurra pisarlo mojado. Levanta esos pies, que pase bien la fregona, hombre. Y tápate con la mantita, que voy a abrir la ventana para que se seque antes. No te me vayas a resfriar, que luego... Y por dentro estás pensando, al tío este no es que le doble la cresta. Venga, tío, ¿nos vas a decir que estás mejor que nosotros? No me hagáis reír, ¿no? Escuchadme vosotros. Yo estoy muy bien como estoy, pero que muy bien. Cuidado, limpio, bien alimentado, ya se nota. Controlado el colesterol, la diabetes y la tensión. Y la tensión. Y el colesterol. Y la diabetes. Y la tensión. Y el ácido úrico. ¿Y eso qué es? Sí, sí, tengo todo esto, pero como lo tengo controlado, pienso durar más que todos vosotros juntos, porque yo de seguir así, calculo que vais a durar 4 telediarios y medio. 7, 8. Cállate. ¿Hacemos una apuesta a ver quién llega mejor a los 85? ¿A que te rebajan? Sí, seguro. A los 85 no, pero a los 80 sí. A los 80 no, a los 75. Ahora viene el resumen. Y yo pienso llegar a los 90. Vosotros de seguir así no llegáis ni a las próximas elecciones. Bueno, como que os iba diciendo, nosotros en mi casa comemos comida sana, verduritas, poca sal, pocas especies, no bebemos alcohol, tenemos nuestros horarios de irnos a dormir y de levantarnos, nuestros paseos diarios, nuestras tardes de baile, aquí, en el casal, que nos lo pasamos fenomenal, y con un ambiente que se respira, y un ambiente que se respira y una piña que hacemos todos juntos. Vaya, que no me pienso separar ni dándome dinero encima. Ahora, escúchanos tú a nosotros. Nosotros comemos lo que nos apetece. Ya lo has dicho antes. Lo que nos apetece y donde nos apetece. Mira, el colesterol, la tensión, la diabetes y el ácido, ese te lo regalamos a ti. Y la mitocondria. Ríete. Cállate y déjame seguir. Como te iba diciendo, nosotros no sabemos lo que es ninguna de esas enfermedades que tú tienes. ¿Por qué nunca vais al médico? ¿No te ode? No vamos al médico porque estamos muy bien, ¿no se nota? Pues eso, salimos a pasear cuando tenemos ganas, aunque se está mucho mejor en casita, estirado en el sofá, oyendo música o viendo la tele. O viendo alguna buena peli porno. Sí, porque tú ni sabes lo que es ver una peli de esa guarrona. Vosotros sí que sois unos guarrones, que no me vais a convencer, ni hoy ni nunca, para que me separe. Pues no sabes lo que te pierdes, tío. Va, dejadlo, a este la mujer lo tiene embrujado. Ah, pero... ¿es bruja? Como todas. Brujas serían las vuestras, gilipollas. Que parecéis animales. Venga ya, dejad que me marche de una puñetera vez. Vaya ratito que me estáis dando, yo que pensaba que me quedaba a tomarme un cortadito y a echar una partidita de algo, y con el machaqueo que me estáis dando, que me separe, que me separe, que me separe. Venga ya, dejadme que me marche, que no quiero veros ni siquiera. Vale, tío, vale. No te pongas así, hombre. Si tampoco tenemos sitio en el piso. Las habitaciones las tenemos todas ocupadas. A no ser que quieras dormir con alguno de nosotros. Contigo. Iros a tomar por donde amargan los pepinos o por donde cargan los carros. Y dejadme que me vaya en paz y de una puñetera vez. ¡Ostras!
Sí, don Perfecto, sí. Vete en paz y vete rapidito, que tu puli te estará esperando con los brazos abiertos. Y con otras cosas también abiertas. No vayas demasiado deprisa, no sea que el vecino no haya acabado la faena y los cojas infragantis. Lleva preparada la escopeta por si la tienes que usar. Sí, y también iré a ver a vuestras santas madres y a decirles los monstruos de hijos que han parido. Puñado de desgraciados. Tío! Que todo ha sido una broma y de cachondeo. ¡Joder! ¿Es que no te se puede dar una broma y tratar de pasar un ratito de cachondeo? Vaya una broma que haces, amigo. Por favor, hombre, que por encima de todo somos colegas de muchos años. Sí, sí. No te pongas así, hombre. Y perdona si te hemos ofendido o te hemos mosqueado. Esta vez te equivocas, don Perfecto. En verdad, lo que sentimos de ti es envidia, porque te vemos lo bien que estás, lo feliz que eres y lo bien que vives. Envidiamos cuando te vemos en el parque jugando con tu nietecito. Y también cuando vemos cómo te abrazan y te comen a besos tu hija y tu nuera. ¡Qué envidia! ¡Dios! Y a mí me hacéis un lío, porque os oigo a vosotros, y veo lo feliz, que me dan ganas de firmar los papeles ahora mismo. Y te veo a ti lo feliz que eres, que harías las paces con la parienta. Tranquilo. Pero de esas que no sea de salto, porque una vez puestos... Pues vosotros no tenéis todo esto porque no queréis. Porque solo queréis libertad. Libertad y más libertad. ¿Me queréis decir qué coño es eso de libertad? Libertad le llamáis a que cada 2 por 3 tengan que subir los mozos a vuestra casa, a llamaros la atención por tener desórdenes públicos o molestar a los vecinos. El mozo cada 2 por 3 sube, pero no a llamarnos la atención. Y mucho menos a denunciarnos por las quejas de los vecinos. Toma ya, ¿cómo te has quedado? Yo me he quedado igual. Dice, ¿qué va? ¿Qué va? Ellos suben a chupar. Lo suyo, lo que hacen muchos, suben a la cervechita con la tapita de jamoncito, eso sí, del bueno, ibérico de primera. Casi todos son iguales, oye. Eso de chupar y mangar es que se les da la mayoría de pupa mala. Jamoncito del bueno. Y ahora voy y yo me lo creo. Anda ya. Si vosotros no habéis visto nunca un jamoncito ni en fotografía. Nosotros, esta vez te equivocas, don Perfecto. En esta casa comemos jamoncito y de los de pata negra, puro de bellota, ya ves. Y dile cómo lo conseguimos. Pues eso, aquí el tío le tiene dicho al sobrino que... al sobrino del pueblo, que para más coña, el muchachito se llama Inocente. El tonto del pueblo. Y si se parece al tío, tonto y medio. ¡Callaos! Y dejadme que siga contando. Pues eso, que se le tiene hecho creer al sobrino que el piso donde vivimos es suyo. Y se lo tiene puesto en el testamento como único heredero. O sea que aquí, cuando la figura la niñe, ¡ah! El piso para él y ya tener donde venir a pasar las vacaciones a Barcelona. Y el muy gili se lo tiene tragado hasta atrás. Y encima el infeliz nos manda un jamoncito y de los mejores. ¿Y cuando se descubra el pastel? Pues, cuando se descubra, será el día en que yo la palme. Que el pobre muchacho vendrá al entierro. ¿Qué coño le entierro? Que te calles. ¿Qué coño al entierro? Lo que viene es a por el piso. Y cuando vea que no hay herencia ni en broma, se cabreará. Y lo mismo empieza a darme de hostias por todas partes. Pero como yo estaré más tieso que una vela, no creo que me duelan los puñetazos que me dé. Ni oiré las cosas tan bonitas que me dirá. Porque el pobre es más de campo que San Isidro.
hijos míos, que parece que he visto un diablo ostras. Es que con esta guisa y en estos tiempos, señor cura... Pues ya veis, ni me mira. ¿Imaginan ustedes que fuese de paisano? Y en fin, ¿cuánto cuesta adaptarse a los tiempos modernos? Y mira que lo voy predicando y diciendo todo. No, a la montaña, a montaña. ¡Ostras, padre! ¡Vaya susto, joder! Mal hablado, blasfemo, que te voy a coser la boca. A ver, qué susto. A ver, ¿qué demonios quiere ahora? Que tengo faena. Que ya mismo empiezan a llegar las chavalas y los chavales. Y como esto no está en condiciones, me echa cada bronca que no vea. Es que para eso te he buscado este trabajo. Para que tengas esto limpio y ordenado como Dios manda. Como Dios manda, no. Como manda usted. No me contestes y óyeme bien. Sí, yo oigo bien, trabajo bien y todo lo hago bien. Menos cobrar, que cobro mal. Menos cobrabas en la calle de donde te saqué. Me sacó de la calle y me metió en el infierno. ¿Pero qué dices, desgraciado? ¿No estás mejor ahora mismo haciendo esto que lo que hacías antes? No, yo estaba mejor antes sin hacer nada. No digas bobadas y vamos a lo que vamos. Conseguí que nos dejasen poner en un pequeño rinconcito como bar, para estar más cómodos y a la vez yo controlar el rebaño y también a ti. ¿Y a las cabras? ¿No te fastidia a los corderos? No, hijo, no. Quiero decir, tener un... Oye, si no vienes, Uy, perdone, es que iba a dejar las cartas. quiero decir tener... Porque la mano no las puedo tener, ¿sabe? Dígame, usted. No, hijo, no. Quiero decir tener un lugar donde tener a la vista y controlar al rebaño, que no se descarríe, que no se desmadre. Que no se desmadre, que no se despadre, que no se desprimo. Porque vaya clientela que tengo. Vaya jetas. Vaya primos. Que cuando me descuido es que me la meten hasta atrás. Hable bien. Que hablar bien no cuesta dinero, coño. Eso. ¿Y ahora usted qué? ¿Eso ya no es pecado? Ya. Decirlo no. Catarlo sí. Es que me pones de los nervios. Tranquilo. Que ahora mismo le pongo una pila. Que de esas y demás hierbas estoy bien servido. Pero de birras y calimocho, menos de lo justo. Tú tienes que entender que si vosotros no vais a donde yo estoy, yo tengo que venir a donde estáis vosotros, ¿no lo comprendes? Y por eso vengo aquí, porque aquí veo a la gente del pueblo, puedo hacer mi labor hablando y estando con ellos. Pues no sé qué le diga, pero ellos no opinan lo mismo. Y lo ven de otra manera. Vaya, que cuando usted asoma por esa puerta, esto cambia como de la noche al día. Y porque no hay puerta trasera por donde escapar, que si no... No será para tanto. Además, ellos saben que les interesa más estar a las buenas conmigo que a las malas. Porque a las malas les puedo dejar de meter un paquete. ¿Querrá decir que les meterá un paquete? Sí, hombre. Esos paquetes que damos al banco de alimentos, dejar de dárselos. ¡Ah! Lo había interpretado mal. Sí, tú siempre todo lo entiendes mal. Bueno, me marcharé porque pronto empezarán a llegar tus hermanos. Mis hermanos, no. Mis primos, que eso es lo que son. Hijo mío, paciencia. Ten paciencia que con la paciencia y una caña cogeremos buenos peces. Ya lo verás, ya. ¿Cómo lo conseguiremos todo? Me marcho y que Dios te bendiga, hijo.
Hombre, que son de los nervios, oye. ¡Ay, qué barbaridad! Dale, está el pañuelo. A ver si te calmas una mica, nena. No sabes lo que te pierdes. Poder hacer y deshacer. Mejor dicho, hacer lo que te da la real. Así como suena. Escucha y óyeme bien. Hacer lo que te da la gana y sin que nadie te lo impida. Cuando vamos a Benidorm, que te cuenten. Yo la última vez que estuve, había un animador que parecía Miguel de David de Miguel Ángel y me metía mano por todas partes. Me metía manos hasta en los bolsillos, a ver si encontraba algo de valor. No, señora. Me metía mano hasta en las tetas. Claro, porque ellos saben que en la pechuga es donde guardamos la pasta. Calla ya, Antona, calla ya. Tú lo que tienes es mucha envidia. Y por eso dices lo que dices. Sí, y tu hija mía alegra esa cara, que parece que no haya sido al bate. Bueno, pero le tiran la mano. De verdad. A ver, chicas, ¿cómo no va a tener esa cara? Aguanta, campeona, aguanta. Que ya queda poco para que seas una más de la cofradía. Claro. Ya verás lo bien que sí se está. Pero cambie ese careto, por A favor. ver, Diana, ¿cómo no va a tener esa cara de amargado la pobre? ¿Qué es que no lo veis a él? Si es él que se come la sal en esa casa. Si ya se ve ya. Ahí lo tenéis. Él como si tal cosa, como si con él no fuese. Él todo el día con su música, Cantando, sus de cantos, paso olvida, sus cantando. chistes, sus sonidos, que a mí me pone histérica. Que los nervios me explotan. Que te cogería y ñaca. Yo creo que él se lo está tomando cachondeo, como si para él no fuera. Mira, pues de eso nada, porque precisamente ayer fuimos a dar la primera pasta al abogado. Anda, ¿y que no sería poca? Mira, de momento hemos tenido que vender la casa del pueblo. Y la verdad que no me sabe mal. Pues nunca me gustó, ni me encontraba feliz cuando nos íbamos en vacaciones. Esa casa que siempre nos has explicado, que no te gustaba ir, porque se le aparecía el careto de tu suegra por todos los rincones. Sí, y también por eso. Pero bueno, y otra cosa. Pues mira, la hemos tenido que vender y casi regalada. No creo. Porque hoy nadie ni compra ni vende nada. Y solo los aprovechados y usureros son los que se están forrando con la asquerosa crisis esta. Separaros ya van a ver. ¿Y vuestros hijos qué dicen? A nuestros hijos traen un poco. Bueno, ya no nos hacen ni caso. Y los nietos aún no entienden nada. Pero algo notan porque dicen, no queremos ir a casa de los yayos porque la abuela siempre está quitando el ave como una loca. Y es que estáis volviendo locos a vuestra familia. A nosotros, a todos. Tú que te separas. Ella no quiere hablar del tema. Como si con él no fuese. Chico, esto parece un ensayo de teatro basado en la vida misma. Ya no sabemos si creeros o mandaros a paseo. Oye, ¿y dormís juntos? ¿Qué te importa? Bueno, vale. Hija, yo cuando me estaba separando, como si tuviera una ley de alejamiento. Él en Francia y yo en Aragón. Y no me fui más lejos porque no pude, que si no... Madre mía. Pues qué lejos os fuisteis, ¿no? Sí, sí. Madre mía. Pues mira, nosotros nos estamos separando y punto. ¿Le haces la comida? Le hago la comida, Le lava la ropa. le lavo la ropa. ¡Le! Cada noche será. ¿No te fastidia? Tranquila, mujer, tranquila. Ya entendemos que este sistema. Pensad que una vez des este paso, ya no hay vuelta atrás. Pero vaya, yo por lo que tú cuentas, no creo que esos sean motivos para echar al traste hace 20 años de matrimonio. ¿Y a vosotras qué os pasa? ¿Qué os han dado para que vayáis así como perritas en celos? Que ya todas peinamos canas, que no tenemos ni 30, ni 40, ni 50 años. Mes. Enteraros de una puñetera vez que ya se nos ha pasado el arroz. Y ahora lo que nos queda son tranquilidad y buenos alimentos. Oye y escucha, abuelita puritana. Sí, ya sé. ¿Tú sabes el dicho que había aquella abuelita que le gustaba el turrón duro? Y que como no lo podía roer, pues que lo chupaba. Si es que os estáis volviendo hasta guarronas, jolines.
óyeme, que es un secreto, que no os lo he dicho, pero bueno. Pues no habíamos dicho que siempre entre nosotras de secretos nada. Mira quién va a hablar, la que toda su vida la lleva en secreto y a escondida. Me la cargué. Bueno, ¿os digo mi secreto? Sí. ¿O no? Ah, sí. Vale. Pues eso, desde que empezó el programa ese de la 5, De las 5 tenía que ser, hija. ¿Qué gustos tienes? bueno, a mí me gusta. Vale, vale. ¿Vale? ¿Sigo? Sí, Pues sigue, eso. sigue. Desde que empezó el programa, hay una cosa que te quiero decir, que llevo más de 20 cartas escritas. Bueno, del presentador ese que parece... ¿Que es un poquito así? Bueno, pues eso. De poquito como que no, que le coge de aquí a aquí. Bueno, vale. Pero a mí me gusta. Bueno, pues eso. Del presentador ese. Llevo más de 20 cartas escritas. A ver si encuentran a uno de mis ligues. Y no había manera. Y no encuentran a ninguno. Qué mala suerte tengo. ¿Cómo quieres que los encuentres? Muy pues, amor. Si unos estarán ya criando malvas, otros taradillos ya sin saber por dónde andan, otros que huyendo de ti seguro que han llegado ya a otra parte del mundo. Y los que eran normales, pues eso, llevando una vida normal, junto a su familia, su mujer, sus hijos, sus nietos. Como yo, por ejemplo. Oh, claro, como tú. Claro. Tú. ¿De verdad? Los que salen en la tele, claro que los encuentran, pero a la mayoría seguro que no. Y otros muchos que no querrán ir allá a enseñar sus trapos sucios. Claro. ¿Y de verdad que no lo encuentran? Si siempre lo han encontrado. Pues chicas, habrán muerto todos porque no encuentran a ninguno. Tú, hija mía, doña perfecta como siempre. Ni doña perfecta ni leches. Enteraros de una puñetera vez que ya va siendo hora de que os dejéis de golfear y os dediquéis a vuestros hijos y nietecitos. ¡Viejas verdes! Oye, guapa, vieja sí, pero verde serás tú, tu santa madre. Sí. ¿No te fastidia? ¿Qué? O cambiáis de emisora o yo me marcho. Bueno, chica. Que me estáis quitando la gana de separarme. Sí. ¿Cómo? Claro. Todavía no. Siéntate. Ay. ¿Pero qué? Perdón. Pues las que no sabéis qué hacer, os vais a prestar ayuda a quienes lo necesitan. Y si no, para divertiros os venís aquí, donde tenemos de todo, maravillosos parajes para dar buenos paseos. Como he dicho antes, hacer una vida normal de personas normales. Ey, ¿qué quieres decir? ¿Que nosotros no somos normales? ¿Que nosotros somos subnormales? Claro que sois normales. Yo nunca critico lo que hacéis o dejáis de hacer. Que nunca dejas de criticar, no que no es lo mismo. Que No siempre para. está con la misma canción de... Dale, ¿qué tal? Yo lo que os digo es que lo hagáis de otra manera. Si los problemas no tienen solución, pues a separarse y cada uno por su lado. Pero eso sí, sin hacerse daño, y mucho menos llegar a las manos ni a lo peor de lo peor. Pues es lo que hemos hecho nosotras, ¿o no, chicas? Pues sí. Pues sí. Si a ti te hubiese tocado el machista que a mí me tocó, ya veríamos. Yo os repito que lo hagáis que si las cosas van mal, pues a separarse cada uno por su lado. Pero de la mejor manera posible. Y si hay hijos y nietecitos por el medio, con más motivo. Pues sí. Aquí te doy toda la razón. Porque nosotros quedamos tan mal, y yo quedé tan tocada, que ahora veo unos pantalones colgados que se están secando y salgo corriendo. ¡A tragártelos! Callaros, que esto es muy serio, ¿eh? Sí, pues eso, como si hubiera visto al mismísimo demonio. Te creo que se acaba de espantar, como si hubieses visto al mismo diablo. Pues imaginaros si estuvieses casada con un diablo. Si tú no estás casada con un diablo. Ah, ¿no? Tú si acaso estás casada, pues con algún diablillo. Además, un diablillo
pero que muy simpático. Oye, déjate de hacer la graciosilla, que esto es muy serio, ¿eh? Vale. No sé si alegra. Mira, chicas, ¿sabéis qué os digo? Que yo no sé si alegrarme o ponerme a cantar. Porque yo, desde que me separé, es que no he catado macho alguno y se me está pasando la vida sin penas ni glorias. Quina mala sorte. Sí, todas sabemos que tú eres la mejor, la más sensata, la que mejor vives. Y que todas daríamos lo que fuera para estar como estás tú. Y en verdad, todas te envidiamos, con una envidia sana y buena, pero te envidiamos. Ahí te equivocas, nena. A nosotras nos gustaría estar como estás tú y vivir como tú vives. Tú sabes mejor que nadie que todas andamos por ahí para llenar el vacío que tenemos. Que salimos de casa y estamos todo el día fuera, porque si nos quedamos dentro de ella se nos caen los palos del sombrajo. Y por eso salimos y solo hacemos que pensar y pensar en la vida que tenemos, recordando el pasado y sin ver un futuro. Sí, todo esto lo sé, y por esto ahora mismo estoy aquí con vosotras. Las que tenemos hijos y nietecitos, tenemos que pasar el tiempo posible con ellos. Bueno, y que ellos pueden, claro, también. Porque ellos deben de vivir sus vidas y nosotros no ser un problema ni causarles problemas de ningún tipo. Mira, que lo sepan, pero bueno, además ya lo saben, que nos tienen aquí para cuando nos necesiten, ¿o no? Claro. ¿Qué? ¿Qué te duelen los oídos? O cambiáis de emisora o yo me marcho. Que me estáis... Pero si eso ya lo he dicho. El Alzheimer ya está haciendo efecto. ¿Sabéis qué? Que me voy a hablar con mi Pepe y decirle que me voy con vosotras al velatorio del marido de una amiga mía que se ha tirado al metro. Pues tu marido te dirá que ha sido un gili. En vez de tirarse al metro se podía haber tirado a la maquinista, ¿no te fastidia? ¿Qué chiste, Oye. Lo que te dirá es, ¿cómo lo tendría el pobre hombre que ha cometido esa locura? ¿Qué va, qué va? Mi marido no piensa así como vosotros. Además, no es tan tonto como para hacer semejante historia. Pero lo que sí podemos hacer es irnos a dar un bailoteo al casino de Granollers, que hoy hay baile. Si es solo eso, a un baile. Yo me apunto. Pues vale, vale. Y yo también, ¿eh? Pero que quede claro. Un baile solo. Un baile solo, ¿eh? A tus órdenes, mi sargenta. Mira, eso de sargenta ya sé por dónde va. Que el otro día tu nieto le dijo al mío que eras eso, una sargenta cuando ibas a su casa. ¿Y tú cuando vas a casa de tu hija te traes tapes para toda la semana? Porque mi paga se la doy a ellos, como otros muchos padres jubilados. ¿No te fastidia? Pues yo cuando voy cada semana le lleno la nevera. Los pobres los dos están en paro, como mucho. Y la verdad que no sé qué sería de mí, de ellos sin mi ayuda. Con razón te estiman tanto y hay tan buen rollito, ¿eh? Y porque es tu hija, que si fuera tu nuera, otro gallo cantaría. Y si estuvieras sin hijos y sin nietos como yo, pues todo sería muy diferente. Pero eres la mejor situada. Ahí son. Y la que más pasta guardas en el banco. Eso qué sería. Mira, menos qué mona voy. Menos lobos, que felicita, menos lobos. Vale ya vale. Se acabaron los comentarios y tiritos, las historias y los reproches. Vámonos todas a ponernos chulis y dentro de la y media, todas aquí, guapas a reventar, dispuestas a llenarnos de alegrías y buenas vibraciones. Muy bien. Pues qué fe. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Que viene cura. ¿Que viene? ¡Uy, otra vez! Pero sigue.
Y no creo que nos quiera acompañar al vestidor o a la alcoba. ¿No te fastidia, curita ese? O a lo mejor sí. Padre, espérenos aquí que de seguida volvemos. ¿No lo entienden? ¿Qué coño pobrecitos? Porque son hijos vive la Virgen. Que viven mejor que yo. ¿Qué más felices que yo? No te fastidia. Nos hemos quedado solos, hijito. No iré a atracarme ni a hacerme nada. Qué manía con estar aquí metido todo el día. ¿Qué coño quiere ahora? Me empiezo a mosquear. Lo que quiero es lavarte la boca con salsa. Vaya, desgraciado. Eres un desgraciado, sinvergüenza y un mal pensado. Uy, ya ahora me queda en blanco yo también. Pero, señor cura, ¿pero es que usted no ve que me escoña el negocio? Que como venga mucho por aquí tendré que echar persianas abajo. Ya ve, me pide un cortado, descafeinado, sin leche, porque dice que yo tengo la leche mala. Me pide un vaso de agua con un mondadientes. Me pide una bolsa de patatas Lays para 4. Padre cura, que traspaso el chiringuito ya mismo. Y en la oferta pondré, por el mismo precio, regalo, cura del barrio. Un poco de respeto a mi sotana. Y precisamente no salgo a la calle de paisano. Porque en los tiempos que salía sin sotana, no te puedes imaginar las cosas que le pasaron. Pues algo me han contado las 4 Marías, que una de ellas hasta le llegó a tirar los tejos, porque la confundiría con otro, claro está. Los tejos no. Lo que me acorralaron una noche oscura y tuvo que salir por patitas. ¿Y es? ¿Para qué os quiero? Pues no sé qué le diga, pero ellos... Ay, no. Pues no, no lo sé. Pues no lo digo. Pero bueno, pues ahora lo digo. Espera un momento que ahora lo digo. No sería para tanto, pues no sabe él lo que se perdió. Pues, no sabes tú lo que ellas ganaron. Perdón. Que si me pillan aquella noche, nos habríamos condenado a quemarnos a fuego eterno en el invierno. Yo diría que quemarse, no, a churrascarse. Eso es, a churrascarse. Porque quemado ya iba, o al menos bien calentitas. Calla, blasfemo, va, hablamos de otra cosa. Hablemos de lo que usted quiera, pero breve y rápido. Porque hasta que usted no se vaya aquí no entra ni Dios. Ya ve cómo marcha. Están usted. Ni beben, ni cantan, ni ríen, ni bailan. Si parece que estemos todos rezando el rosario. ¡Jolines! Eso. Eso es lo que tendría que hacer. ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo los tengo cojonados. Señor cura. Uy, perdón. Es que el olor de estas hierbas se me sube a la cabeza. Ya no sé ni lo que digo. Ay, Dios mío. A usted lo que se le sube es otra cosa que no. A usted se le sube el colesterol, la tensión, el ácido úrico, todo eso a la vez. A usted se le sube todo eso. Ya te lo digo a ti, se lo digo siempre a ellos. Si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma. Más fácil, señor cura, que yo no entiendo de metáforas. ¿Usted lo que quiere decir que si ellos no van a la iglesia a verlo a usted, usted viene aquí a verlos a ellos? Exacto, exactamente. Lo has entendido perfectamente. Qué listo que eres, hijo mío. No tan listo como usted, pero vaya, los hay más tontos que yo. Y es que hablamos con unas palabritas que si alguien nos oye piensa que vamos fumados. ¿Qué dices, pecador? Escúcheme, padre, que hace tiempo que lo estoy pensando, que podríamos enfocar esto de otra manera.
así como un local de reuniones, algo así como un club, pero de lo bueno, no vayas a pensar. Un club decente, donde pueda entrar la gente a pasárselo cojonudo. Quiero decir donde pueda entrar la gente de todas las edades. Poder servir bocatas, platos combinados, bocadillos, pastas. Vaya, que entonces sí que podría esto funcionar. Hijo mío, pues no es mala idea. Sí se podría estudiar. Sí que podría ser bueno y hasta rentable. Señor cura, usted siempre pensando en los monos. Parece mentira. No, hija, no. Ay, perdón. No, hijo, no. No, hijo, no. Quiero decir... Quiero decir tener un lugar donde tener a la vista y... No, perdón, no, tampoco. Me tendrías que dar algún beneficio. Me tendrías que dar algún beneficio de la caja. ¿Ya me entiendes ya? Lo que pasa es que no te conviene. Pues no sé qué le diga. Pero ellos no opinan, ay no, que esto es lo otro, ¿no? Pues no sé qué le diga, pero yo... Entonces puede que sí, pero ahora ya ves, beneficio cero, porque solo se bebe agua, gaseosas de las palatas y otras chuches bajas en calorías. Pues no creo que el negocio dé para dos, porque lo que soy yo no tendría ni para pagar el IBI. Porque hay que ver, señor cura, lo que se paga en este pueblo. Que si IBI, que si basura, que si agua. Oiga, señor cura, usted como persona respetable y representante del pueblo, ¿no se dice así? Usted que es tan amigo del señor alcalde. Perdón, quiero decir a Gaya. O mejor aún, ¿por qué no le suelta un sermón de esos de los suyos a ver si me remueve un poquito la conciencia? O mejor, explicarle y decirle que irá al infierno como muchos más, o sea, que le diga algo, que lo acojone. Yo no puedo decir esto, no, señor alcalde. Mi misión es otra. Yo estoy aquí y mi trabajo es cuidar que nadie se descarríe. O sea, cuidar de las almas, de los cuerpos. Que cada uno se cuide lo suyo, ¿no te fastidia? Malas con ellos, yo carajo todo. Como bien que yo mismo. Mi misión es velar por las conciencias. Pero es que cada día ¿tendrá que ver con el cambio climático? Lo voy pillando, señor cura, lo voy cogiendo. Por eso se ven cada día más por todas partes. Por la tele, los periódicos, incluso los veo cuando voy al Nou Camp. Muchos cuerpos andando de un lado para otro, sin conciencia, pero cargados de millones, sin tener sitio donde llevarlos, cargados de riqueza sin tener sitio donde meterlos, ni qué hacer con tanta pasta. Mientras la mayoría, ya lo vemos, si es que no tienen escrúpulos ni vergüenza. Calla, malnacido. Cállate, pecador. De eso no puedes hablar. Te vas a buscar la ruina. Tú, hijo mío, aquí, con tu trabajito y es bastante. Y puedes sentirte feliz con que saques para cubrir gastos y poco más. ¿De cuántos quisieran tener lo que tú tienes? Lo que yo tengo. Mala leche, ansiedad, una hipoteca que pagar, problemas con la familia y todo por lo mismo. Ilusión, cero. Frustración. Sigo con la letanía, porque seguro que es más larga que la de su rosario. Hijo mío, ¿sabes qué? Dejamos este tema porque tú te pones muy nervioso. Claro, cuando no le interesa, ¿verdad? Yo me marcho. Claro. Volveré en cuanto estés más tranquilito. Pero eso sí, no lo olvides y sigue pensando lo que hemos hablado. Sí. Sí, hombre, sí. Sí, sí.
me hará un negocio en la comisión. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Oye, ¿cómo te vais tan guapa? ¿Quieres venir al baile con nosotras? ¿Me invitas al baile? ¿Tú quieres venir? Sí. Mira, te he comprado una chaqueta para que puedas ponerte guapa, guapo y venir. ¡Guau! ¡Guau! ¡Has comprado una chaqueta! ¡Hola, qué guapa! ¡Hola! ¡Ay, qué bien! Gracias. Luego cuando tengas ¡Ay, mi gorra! Uy, parejita, parejita. ¿Cómo estamos? Bien. Con corbatita y con pajarita. ¿La pajarita qué? ¡Hombre, zorrita! Bien. ¡Qué guay! ¿Ya preparado? Sí, sí, ya mismo te lo preparo. Quiero limpiar un poquito la mesa, ¿vale? Muy bien. Hola, Mané. ¿Qué me han regalado? Sí. ¡Anda! ¡Anda! ¿Cómo te vas a poner, Hombre, sabes que a mí el baile me gusta, A ¿verdad? buscar la conquista. Vaya. Ay, me han regalado. Este me gusta más. Este me gusta más. Pero, ¿esto es para mí? ¿Qué me traes tú? ¿Se va a enfadar tu señora? ¿Ir al baile? ¿También? Claro. ¡Hola, una foca! ¿Te gusta, no? ¡Mira! ¡Ay, a mí me vengas al baile! Sí, pues ya ¡Qué está. guay! ¡Que me voy al baile! ¡Que me voy al baile! ¡Ay, qué guay! Vaya que os habéis puesto guapas vosotras, ¿eh? Pero tú, que va, que vendría un motor. Sí. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Os habéis fijado? Lo guapos que están. Si es que parecen de otras familias. Yo la verdad es que nunca los había visto tan limpitos ni tan apañados. Miraros y ver lo que tenéis ahí detrás. Sí, son las 4 Marías. Están separadas como nosotros y también vendrán a bailar. Yo con ella ni a recoger billetes de 500 euros. ¿Qué mostero que eres? Son muy estiradas y pasan de nosotros, lo tengo comprobado. Dicen las malas lenguas que cuando salen por ahí se desmadran que no veas. Y a mí también me lo han dicho. Y también las malas lenguas que conste. Porque yo no las he visto. Pero que creo que son todo un peligro. Va, que no será para tanto. Se me está ocurriendo una idea. Yo a tu idea le tengo pánico. A ver, desembucha por esa boquita de lumbrera. Deja de domar. Ah, tío, déjale hablar, que puede que sea un buen descubrimiento para el récord de los Guinness. Dejaros de cachondeo y... Venga, al grano. ¡Suéltalo ya! Yo, como no os lo toméis más en serio, cojo y me largo a quitarme esta ropa que me molesta y me apena por todas partes. Mira. Escuchadme, joder, que esta noche que estáis tan limpitos y vestidos de hombrecitos... ¿Y por qué no viene
a tirarnos del pitito. No, hombre, por lo de la rima. Eres más burro que el abuelo de la burra Francis. ¿Me dejáis hablar o qué? Sí, sí. Pues eso, que ya que esta noche estáis todos tan arregladitos, deberíais intentar acercaros a ellas y entablar una buena conversación, como buenas personas, y tener un acercamiento con principio de amistad. Digo yo, tú, deja de cantar y trata de domar a tu fierecilla, pero sin látigo. Eso lo harás tú, porque yo ni olerlas. Hombre, tanto como ni olerlas, hasta aquí me llega el buen olor que desprende. Y la verdad, que hasta mi pajarita se siente. Y a mí es que ya me están sudando las manos. Solo en pensar que esta noche pudiese tirarme un bailoteo con ellas. ¿Qué te has querido? Ah. Ey, ¿con ellas te las quieres llevar a todas? ¿Y para nosotros qué? Me huelo que aquí esta noche van a haber fuegos artificiales incluidos. Parece que la conversación de ayer ha hecho efecto. Tampoco yo esperaba que fuese un cambio tan rápido. Uy, que me parece que ellas han dado cuenta que estamos aquí. Hombre, por falta de mechas no será, ¿verdad, coleguitas? ¿Y ahora os dais cuenta vosotros de que ya nos han visto? Tíos, que es que no somos los pitufos de la tele. Y mucho menos invisibles. Pues tú qué quieres. Anda que... Va azulito igual. Me vuelo, vaya, no me vuelo, lo aseguro que ellos también vienen. ¡Oh! ¡Qué guapo que está! Chico. ¿Quién bailará conmigo esta noche? Yo, vale. Me vuelo, vaya, no me vuelo, lo aseguro. Que ellos también vienen a bailar. Ya veo, ya. Que se han fijado en nosotras y están hablando del mismo tema. La verdad que parecen otros, nunca los había visto tan limpios y tan apañados. Si parecen angelitos bajados del cielo. Oye, niña, tanto como angelitos, más bien niños traviesos. Yo también lo veis así, ¿eh? Que si no lo veo, no lo creo. Mira bien que yo no paso ni por su puerta, donde viven, porque dicen... Ya estamos con lo que dicen, jolines. Dicen que son sucios, desordenados y bebedores. Pues esto sería ayer, porque hoy los he visto muy limpitos y muy apañados. Vaya, que a mí no me importaría hacer ese favorcito. Hablas como una golfa, cualquiera que te oiga... Oh, Dicen que llevan a su casa todo lo que por ahí encuentran. ¿qué tienen? ¿El síndrome de Diógenes? ¿Llevan todo lo de los containers? No, mujer, no. Ah. Que se llevan a casa gente rara de esa que hay por ahí. Que tú ya sabes que hay mucha gente rara por Y ahí. tanto. Va, que no será para tanto. Claro que los hombres estando solos nunca vivirán como vosotras. Pero mirarlos bien esta noche. Fijaros que con una mano de lejía y otra de pintura podrían quedar, pero que muy pasables, ¿eh? Oye, lávalos y píntalos tú. Yo no, yo ya ¿Te tengo los el quedas mío. para ti? Yo ya tengo uno. Y si no, a mí. Vaya, no. Yo no necesito folclore, ya estoy bien como estoy. Nunca digas de esta agua no beberé, porque torres más altas han caído. Daros cuenta, pensar que aún estáis en la edad de rehacer vuestras vidas y llegar a vivir bastante mejor de lo que vivís ahora. Oye, ¿que no vivimos bien? Pues la verdad que no. No me he dado cuenta. Ay, ¿qué? ¿Te has dado cuenta? ¿Que no vivimos bien? ¿Que no vivimos bien? Yo tipo no. ¿No? ¿Tú dices que no necesitas compañía? Si yo al final, claro, yo necesito compañía, nena. Yo ya estoy muy bien como estoy. Pues claro que no vivís bien. La verdad que no. Claro que los hombres, estando solos, como tú bien dices y eres sincera, llegando a esta edad se necesita compañía, porque la soledad debe de doler mucho. En la conversación de ayer quedamos
que vosotras teníais que cambiar el chip. Que no podíais seguir viviendo de esta forma. Porque la laica exige otras cosas más a tono con nosotras, viejas verdes. Mira, de viejas vale, pero de verdes serás tú y tu santa madre. Sí, la joroba está. Al final ayer te dimos la razón. Hombre. Y comprendimos tus consejos, buenos y sinceros. Y la verdad que yo empiezo a sentir y pensar que la vida nos brinda la última oportunidad para rehacer nuestras vidas. Bravo. Pues mira, ¿sabes qué, chica? Que oyéndonos a los dos, yo también estoy pensando que estamos quemando nuestros últimos cartuchos y las juergas y las fiestecitas, pues las tendríamos que ir dejando poquito a poquito a un lado, ¿no os parece bien? Pues sí, la verdad. Porque yo ahora lo veo cada vez más claro que andamos el último tramo de nuestras vidas. Y debemos de limpiarlo de piedras y de pedruscos. Y por nuestro camino ir plantando algún arbolito, alguna que otra florecilla, y poder recoger alguna cosecha o alguna fruta. ¿Qué tiempo tenemos? Y fuerza aún nos sobra. Hija mía, qué cursi te ha quedado. Eso me lo he aprendido hoy. O sea que este es el último tren y no debemos perderlo. Por lo que puedo sacar en claro de este nuevo rollo que os estáis inventando. ¿Sabéis qué? Uy, ¿dónde vas? Que me he dado cuenta. ¿Dónde vas? Que prefiero quedarme. Uy, que con vuelve. el diablo de mi Juanito, Pero no que estás... verme sola y amargada. ¿Que no? Como ya me estaba... No te entusiasmes. ¿Que no? Verme sola y amargada como ya me estaba viendo. Que no, déjalo, sepárate. Cambiaste de panzameta de camisa negra. Si me dicen ahora mismo Mírala, la Celestina. que me ha tocado el bote de la primitiva, no me pongo más contenta de lo que ya estoy al oír vuestras reacciones. Que puede que lo que necesitáis lo tengáis a 2 palmos de vuestras narices, que no todos los hombres son iguales. Por suerte los hay más de buenos que de malos. Ya lo comprobaréis, ya lo veréis, ya lo veréis. Dios, creo que esta noche me siento como el hermano mayor, ese que sale en la tele. Porque esta noche os habéis dado cuenta de que no podéis seguir así, que todos tenemos derecho a una nueva oportunidad y que no todas las mujeres son malas. Que va, que va. La mayoría son buenas, son estupendas y están buenas. Y están todas preparadas para ser buenas compañeras, buenas esposas, buenas madres y buenas abuelas. Yo ya sé lo que vas a soltar ahora. Que abramos los ojos, porque puede que tengamos un futuro y no lo dejemos ir. Bueno, lo que se dice un futuro o al alcance de las manos. Mi brazo mide medio metro, poco más. Y ellas están más lejos. Yo no las alcanzo. Yo ya he echado el ojo a una. Hombre, menos mal que se las has echado a una, porque antes las querías todas. No, hombre, no. Era un sí. Ya. Yo ya no sé qué hacer con la mía. Hace muchísimo tiempo que no la veo risueña ni contenta. Y se ríe y mira, hacía que no la veía así desde, pues la verdad, no me acuerdo. Pero yo creo que desde que se murió su suegra. O quizás más. Voy ahora mismo a cantarle. ¡Las 40 en bastos! ¡Corre para allá, hombre! Es mi niña bonita, cada día más preciosa. ¿Sabéis qué? Que nos vamos a ir todos al baile, vamos a salir de aquí como 10 viejos verdes y volveremos como 5 parejas, como 5 soles. Y a ver, este Celestino y esta Celestina ha conseguido el propósito. Por lo que podemos observar aquí esta noche, va a haber mucho rollo patatero. Aquí esta noche de patatas nada, nena. Aquí esta noche todos
vamos a volver a ser felices y comiendo perdices. ¿No se dice así? Que no ha terminado, que no ha terminado, que no ha terminado. Tranquilo. Tranquilo. Por favor, que nadie se marche. Que invita a la casa. Ay, señor cura. No creo que aquí esta noche salga todo derecho a la... Habló la alegría de la huerta. Mujer, no se dice, ni si señor. Nadie ha dicho semejante barbaridad. Claro que mucho. no. Lo muchos lo estarán pensando y otros deseando. ¿Y que sí? Claro que no. Esta noche saldremos todos de aquí con muy buenos deseos de empezar una nueva amistad y de formar un nuevo futuro. Un futuro en el cual ninguno ya creíamos. Un futuro lleno de paz, de amor y de felicidad. Que viene el cura. Que viene el cura. Que viene el cura. Tranquilo. Por favor, que nadie se marche. Que invita a la casa. Ay, señor cura. Que esto es un milagro como esos de los que usted nos cuenta. Pero este es de verdad. Que no tengo ni que cerrar los ojos para verlo. ¿Se puede saber qué mosca te ha picado? ¿O es que has tomado algunas hierbas, esas equivocadas que escondes por ahí? ¿Harás a favor de decirme qué demonios te pasa? Estás como si hubiese podido la suerte. Uy, perdón. Cura. Hijo, ¿pero qué te ha pasado? ¿Qué te han dado esos amigotes que tienes? Dios mío. ¿Qué le han dado a ese pobre hombre? Ayúdeme, coño. ¿Que te ayude a qué? ¿A poner en orden todo este follón? Padre cura, pero es que usted no ve que me escoña el negocio. Que como venga mucho por aquí tendré que echar persianas abajo. Ya ve, me pide. Ay, no. Ay, es que ahora... Tranquila. Por favor, que nadie se me... Tranquilos. Es que estamos nerviosos. Tranquilo. Tenemos ganas de trabajar. Por favor, que nadie Acabo de descubrir el futuro de este negocio. Que me voy a forrar, padre, que me voy a forrar. Hijo, aquí, ¿te vas a forrar? Pues aquí nos forramos los dos, o lo contrario no hay bodas. Bodas, padre, he dicho de bodas, banquetes de bodas, como esos banquetes que se hacen en Cantraveíca arriba. Sí, esos banquetes de bodas a 50 euros el cubierto. Que me voy a poner las botas, padre, es que me voy a poner las botas. Botas. A ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pero... He dicho bodas, banquetes de bodas. Sí, porque las bodas serán civiles. Y las bodas civiles no necesitan cura. Lo pillan, o sea, usted aquí ni pinchará ni cortará. Se lo diré más fuerte y si quiere más claro. Y usted aquí, señor cura, sobra. Hijo de mí, y me sacas de mis casillas. Yo estaré en estas bodas, aunque sea sin sotana. Pero yo estaré aquí comiendo, bebiendo, cantando, bailando y todo lo que haga falta.
Pero yo estaré aquí hasta la hora de repartir la caja, el pastel, la tarta. ¿Me deja que haga una pregunta a esta gente? ¿Y a esta gente? ¿Me dejáis que os haga una pregunta? Sí. A ver, amigos y amigas, estoy al loro de todo lo que aquí se está guisando, porque no soy ni sordo ni tonto. Y yo también tengo mi opinión, de llevar todo este montaje a buen puerto y tener que celebrarlo por todo lo alto. Lo podemos hacer aquí, buen sitio, bien conocido al estar en el centro del pueblo, y os haría una buena oferta en precio, sin cura, que si no queréis cura, el cura que no venga. ¿Que viene el cura? Sí, que venga el cura también. Pues que venga, que también venga el cura. El cura ya ha venido y de aquí no lo mueve ni Dios. Gracias, muchas gracias. Ostras, pues sí que está esto casi lleno, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Ya pedimos perdón al principio. Gente mayores que trabajan más que nosotros, con los nietos, con los hijos, con los colegios. Tienen menos tiempo para estudiar que nosotros. Tienen mucho mérito, de verdad. Todos nerviositos, pero es normal. Antes, gracias. A ver, un momento, ¿eh? Por favor, la señora María, viuda del Andreu, que suba al escenario, por favor. Coge. Imagino que le ayudarán, tranquilo. ¿Dónde está? No le veo. Bueno, despacito. Venga, que no le da un poco de vergüenza quizás. No podía, pues estabas en la fila número 9. Controlado, a todos os tengo controlado. Aunque no os veo, sé dónde estáis. Venga, señor cura, pasa. Enséñelo. Es un recuerdo del día de hoy, como ha sido en homenaje al Andreu, es para ellos. Gracias. A ver, la señora Carmen Vila. Por favor, que suba al escenario. Carmen Vila es una gran guionista también de teatro. Ella nos ha escrito más de 2 sainetes cómicos. ¿Dónde está, Carmen? A la señora María se lo hemos llevado, pero a ti no. Ven para acá. Chaval. ¿Ya no te acordabas? Entrégaselo. Para ti, que te lo mereces. Que te damos más guerra. Dale un pato, al menos, muchacho. Este muchacho está más cortado que yo. Vale. Vale. Bueno, otra cosita, un momento, y esos aplausos, que no pare. Un momento. A ver, Carmen, ya que está aquí, trabaja un poquito, anda, hija. No, Carmen Vila. Sí. Carmen. Coge y vamos a darle uno a cada uno de ellos. Bueno, ahí mirando al público, hostia, ¿qué os importará lo que hay aquí? ¡Qué curiosas que son, Dios!
Chafardero hasta más no poder. Bueno, Carmen, a los señores, tantos esparramados, ¿eh? Batú. Gracias. Batú. No me deis un beso porque me quitáis el maquillaje este que tengo. Que te lo damos. Batú. Gracias. Que te lo damos. ¿Quién falta? Que en los matrimonios solo hay uno, ¿eh? Que en los matrimonios solo hay uno. Vosotros ya lo tenéis. No. Batú. ¿Tu marido lo tiene? Que lo registren. No, hombre. A ver, ¿quién? Que levante el dedo quien no tenga. Pues... Claro que ya lo tienen, Jordi. Si tantos contados, coño. ¿Ahora ya? Lo tiene a la cara, ¿eh? Sí, ella tiene el grande. Hostia. Gracias, muchas gracias. Lo hemos hecho con todo el amor del mundo. Tenemos que dar las gracias, en principio, a las autoridades por habernos hecho esta cosa tan hermosa. Señores de las autoridades, lo que habéis hecho esto, que nosotros no pedíamos tanto, ¿eh? Os habéis pasado un montón. Lo que nos han hecho aquí, Dios. Ahora a cuidarnos todos, a conservarlo y que todos disfrutemos de él. Gracias a estos. Estos se lo merecen todo. Gracias a todos ustedes, porque si no estuviesen ustedes, nosotros no haríamos nada. Total, para nosotros lo hacemos para todos ustedes. De verdad que sí. Y qué sé yo, me parece que ya lo he dicho todo, ¿no? Aquí también hay una persona que ha colaborado mucho. Una modistilla por ahí que ha hecho el traje del cura, el de la iglesia, el de fuera de la iglesia. Dice que no sube. Venga, sube, aunque tengas que bajar otra vez, pero tú sube. Venga, un aplauso para ella. A ver, que no veo los flashes de las fotos, solo veo por allí uno. Os diré un secreto. Nos están filmando un CD. Para nosotros, que lo sepáis. Un aplauso a Luna, a nuestro técnico. Tenemos un técnico de lujo. Gracias, Luna, muchas gracias. Ama. Con la copa. No. Perdón. Bueno, ya no os cansamos más. Mirad, esta noche, ahora, alguien por aquí me va a decir que repipi esas palabras, no, pero yo lo voy a decir, es lo mío. Esta noche queremos que salgáis de aquí con un bolsillo lleno de aplauso y el otro lleno de sonrisas. Y cuando salgamos a la calle, abriremos imaginariamente un paraguas de seda blanca para protegernos de los besos que nos caerán desde el cielo. De aquellos que hoy no han podido estar sentados aquí con nosotros. Pero yo, la verdad, los he oído revolotear alrededor nuestro y ellos son los que nos han dado fuerza para hacer lo que hemos hecho. Gracias.
Y ahora ese brindis por todos ustedes, por todos ustedes. Me tratas como una princesa, me das lo que pido. ¿Os ha gustado?